¿Qué tal? Soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Este martes 23 de marzo los invitamos a discutir con el profesor Marco Fernández, también de la Escuela de Gobierno, cómo estuvo la cuenta pública del 19, cómo funciona esto con un presidente con tanta fuerza, con una mayoría tan amplia. Martes 23, 17 horas, aquí en Panorama. Estamos preparados para este mundo de cambios, siempre avanzando y anticipando lo que viene. Con una innovadora oferta educativa que te prepara para enfrentar a los nuevos retos que surgen día a día. Y dar soluciones que trascienden y cambian el panorama. Que te da herramientas tecnológicas para empoderar a los más vulnerables. Con profesores que llevarán su experiencia dentro y fuera del salón de clases. Todo para que juntos dejemos un lugar mejor. Mientras unos esperan una nueva realidad, nosotros ya la estamos construyendo. ¿Te unes? El mundo cambió. Nosotros también. ¿Qué tal? Soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno, y bienvenidos a una emisión más de Panorama. En esta ocasión vamos a platicar con el profesor Marco Fernández, quien es también profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, dirige un programa que se llama Educación con Equidad y Calidad, y también es investigador asociado en México Evalúa, donde dirige otro programa, el de Anticorrupción y Educación. He escrito mucho, no les voy a leer todo lo que he escrito, pero le voy a dar la bienvenida porque es para mí un gran gusto tener hoy a Marco Fernández. Doctor, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y primero vamos a poner la pregunta que le vamos a hacer al público que nos acompaña hoy. La pueden ver ustedes. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, ¿usted considera que la presión presidencial tiene un efecto neutro? No lo sé, positivo o negativo. Pues Marco, realmente de lo que yo creo que más se discutió en las últimas 3 semanas fue con la aparición del primer informe para esta administración de la Auditoría Superior de la Federación, donde se hizo mucho ruido en torno a un dato. Quiero empezar por ahí, si me lo permites, Marco, porque de acuerdo a la auditoría, la cancelación del aeropuerto nos costó 330,000 millones de pesos en números redondos y rápidos. El presidente se enojó muchísimo y dijo que no había costado más de, si recuerdo bien, 160,000 o algo así. Como si fueran 160,000 no fueran muchísimos, pero eso tampoco importa. El punto es, hay una controversia, el secretario fue casi a burlarse del auditor dándole otros datos, el presidente fue a presionar al auditor, quien dijo que había unos problemas metodológicos que había que revisar, bueno, el jefe de la auditoría, porque luego el auditor fue a defender su metodología. Tú te has metido mucho en estos datos, ahora sí, ¿quién tiene los datos correctos? Pues mira, qué bueno que nos preguntas, me preguntas esta parte porque hemos estado trabajando como parte de la investigación que hacemos sobre la auditoría, y déjame compartirle a ti y a quienes nos acompañan esta lámina al respecto de la Auditoría Superior de la Federación. Para los que nos están viendo, la Auditoría Superior es el órgano de la Cámara de Diputados que está encargado de revisar cómo se ejerce el gasto tanto por el lado del gobierno federal como en el caso de los municipios y de los estados, en particular si son recursos federales transferidos a ellos. Y depende de la Cámara de Diputados, son sus jefes, aunque tienen autonomía técnica para decidir cómo hacen sus acciones. Dentro de las acciones que hacen auditorías, y aquí la auditoría que hacen es una auditoría de desempeño, que a diferencia ahorita podemos platicar de los otros tipos de auditoría, pero esto es importante para lo del aeropuerto, porque la auditoría de desempeño lo que hace es ver que el programa o la obra haya cumplido con ciertos objetivos sociales, ¿ok? Aquí el primer controversia es que la Auditoría Superior decide
que para cancelar el aeropuerto, a diferencia de las auditorías que había hecho para revisar la construcción, para la cancelación va a ser una auditoría de desempeño. ¿Por qué esto es importante para quienes nos están acompañando? Porque esto tiene una consecuencia de amarrarse las manos la propia Auditoría Superior para no poder derivar acciones legales de lo que vaya a encontrar, en este caso, del análisis de cómo se canceló el aeropuerto. ¿Pero qué ventaja tiene una auditoría de desempeño? Porque si no sirve para nada, pues entonces, ¿por qué existe? ¿Alguna ventaja tiene? Pues la verdad es que respecto a la parte más sustantiva que tiene que ver para poder garantizar que en el buen uso de los recursos públicos, sí, se cumpla con objetivos, pero sobre todo se cumpla con la ley y haya consecuencias en caso de que haya corrupción, pues la verdad, la auditoría del desempeño no es el enfoque adecuado para poder hacer una revisión de una obra fundamental que además tú sabes que el presidente sistemáticamente había acusado, estaba rodeada de problemas de corrupción, aunque nunca ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía. El presidente tendría que haber pedido una de esas para poder meter al bote a todos los presuntos corruptos, ¿no? Pues el presidente, pues según él dice que hay corrupción, pues lo que debe haber hecho primero es, si tenía elementos, denunciarlo, porque no denunciar conociendo que hay un delito es en sí mismo un delito. No, veremos bueno. Los números, Marco, porque los números son aquí muy importantes de esta controversia. Este cuadro me parece interesantísimo. ¿Nos vas llevando alrededor de él? Por supuesto. A ver, ¿cuánto dice la auditoría que costó el aeropuerto? Ojo, que costó el aeropuerto cuando está viendo lo de la cancelación. 331,997 millones de pesos. El aeropuerto costó originalmente 165,000 millones de pesos, para que tengamos claro el parámetro original. Y no solamente eso, Carlos, sino que para llegar a esta cifra, la auditoría tiene que tratar de poner las piezas porque el grupo aeroportuario en su momento, cuando le solicitan la información del costo del aeropuerto, no da la información. Entonces, la auditoría reconstruye los costos a partir de distintos rubros que pues, abra el escándalo por parte del presidente, porque cuando se presentan los reportes en el sábado y la prensa empieza a hacer pues análisis de esto y una diferencia entre los 100,000 que dijo el presidente y 331,000 que dice la auditoría, el presidente sale enojado el día de la mañanera del lunes siguiente, descalifica la auditoría y dice que por favor no se preste a los juegos del PRIAN. Y lo que aquí sorprende para poder ver estos números es la secuencia de los hechos. A las horas del ataque presidencial, el titular de la Auditoría Superior, el señor David Colmenares, cuyo jefe es la Cámara de Diputados, no el presidente, descalifica a su propio personal auditor, a la auditoría de desempeño que realizó esta auditoría, diciendo que tienen que revisar la metodología que se aplicó para esta revisión del gasto. Ojo, esto es en primer lugar grave, esto nunca había ocurrido, y es grave porque legalmente la auditoría, el ente auditado, en este caso, Grupo Aeroportuario, una vez que se hacen los informes públicos, tiene 30 días para presentar sus pruebas si es que dice que están mal o que hay cómo aclarar las observaciones por parte de la auditoría. No habían pasado horas y no había presentado nada el grupo aeroportuario. Peor aún, sacan un comunicado que firma el propio titular de la unidad de auditorías de desempeño, estableciendo que sí, que van a hacer la revisión de esta metodología. A las horas, ironiza el secretario de Hacienda sobre toda la controversia y dice que le sorprende los errores básicos de contabilidad por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y aquí, otra vez, si pueden poner tantito la lámina, aquí esto es importante porque ellos dicen, a ver, espérenme, vamos a ver esta parte y por qué no son lo que ustedes están diciendo. Tienes que tú descontar 253,000 millones de pesos, que es aproximadamente el 75% de lo que tu auditoría estás diciendo, porque uno,
Los bonos que se pusieron en circulación para el financiamiento de la construcción del aeropuerto, pues los estamos retirando, ya no los vamos a, ya no vamos a incurrir en esa deuda. Estamos haciendo recompra de bonos, la liquidación de estos otros instrumentos a partir de la fibra E, que también financiaron parte de la construcción del aeropuerto, y él no dice, el secretario no dice explícitamente cuánto es el costo de no recuperado de la obra, pero pues intuye de los cálculos de él que son aproximadamente 78,626 millones de pesos. Sin embargo, aquí empezamos con las sorpresas, pues que se sorprenda más el secretario de Hacienda, ¿no? Porque en primer lugar, como después explicaría en su momento a los diputados, el director de auditoría de desempeño, el señor Tizoc Villaseñor, y después también en otra junta de trabajo, el titular de esa unidad, el señor Caso, que había encargado esta auditoría, ellos explican, uno, que su metodología está bien, pero sobre todo dicen en el proceso legal, como es un proceso garantista, Carlos, el ente auditado, es decir, Grupo Aeroportuario, pudo, cuando le presentamos los informes parciales, los resultados parciales de la auditoría, pudo presentar sobre sus observaciones y decir, no, espérenme, yo no estoy de acuerdo, ustedes están contando mal, etcétera. Y no presentaron nada. Entonces, primera sorpresa, pues que se sorprende el secretario, porque el ente auditado, cuando tuvo la parte legal de poder contraargumentar a la auditoría, no lo hizo. Pero aquí viene otra vez el lado derecho de la gráfica, porque aquí es cuando uno empieza a decir, espérame tantito. Por un lado, tenemos 70,000 millones de pesos, 70,497 millones de pesos, que fue la inversión ejercida que no sabemos si se va a recuperar. Si algún día el cemento y demás que está ahí del aeropuerto de la Ciudad de México, que ya no se continuó construyendo, si se va a ocupar para otro fin público, porque si no, de entrada, ahí están 70,000 millones de pesos perdidos. Además, hay un costo de 7,630 millones de pesos por terminar de manera anticipada la obra, que tuvo además, de acuerdo al informe de la auditoría, costos legales por casi 500 millones de pesos. Respecto a la parte de la liquidación de la fibra E, lo que no dice el compañero secretario, digo, pues ya que estamos en las sorpresas, ¿verdad? Es que del retiro de la parte bursátil de fibra E, esos bonos estaban en UDIs, lo cual ya causó un costo de 4,000 millones de pesos. Pero no solamente eso, sino que además se hace la recompra de 36,560 millones de pesos, o sea, no se hizo la recompra de todo, y generaron intereses los bonos que se habían colocado por 11,997 millones de pesos. Y no solamente eso, sino que recomprar los bonos para ya no tenerlos circulando, generó una comisión de 2,332 millones de pesos. Y aquí es un detalle súper importante. En febrero, el director de Grupo Aeroportuario había dicho, solo vamos a comprar los bonos cuyo valor de mercado sea menor al valor que tuvimos de colocación en su momento. Pues tú dime cuándo eso pasa, ¿verdad? Pues como eso pasa prácticamente nunca, pues entonces no recompraron 79,266 millones de pesos que, de acuerdo a los plazos que tienen estos bonos, generan intereses por 89,190 millones de pesos, ¿no? Por lo tanto, si seguimos los criterios del compañero sorprendido de Hacienda, pues no son los 331,000 millones de pesos, son los 265,437 millones de pesos. Entonces, sí, de este ejemplo que te estoy comentando, sí me parece que aquí las cuentas, uno, no cuadran, dos, hay una parte que me parece básica para los que nos están escuchando. En todo este recuento, cuando llaman a comparecer, pues los diputados, los jefes, le dicen al compañero titular de la Auditoría Superior, al señor Colmenares, oiga,
¿Por qué decidieron hacer una auditoría de desempeño y no una forense cuando se sospecha que hay actos de corrupción o de cumplimiento financiero para ver que los recursos se hayan ejercido conforme a la ley? ¿Cómo se les ocurre hacer una auditoría de desempeño? Colmenares se lava las manos y le echa la culpa a Caso. Dicen, no, pues eso tendrá que ser una pregunta para Caso. Pero Carlos, lo que no dice es que legalmente el único que tiene la facultad para determinar el programa anual de auditorías y el enfoque que se va a hacer en ese es el señor Colmenares. Entonces, cuando acaso pues llega la ocasión de que Caso se pueda manifestar con los diputados y Caso dice, bueno, espérenme, es que son enfoques distintos. El enfoque del señor secretario es un enfoque económico, el nuestro perdón, contable, el nuestro es un enfoque económico. Y nuestra metodología está bien y vamos a estar platicando, bla, bla, bla. Y total, que por un lado se sostiene la auditoría en su número, pero además en todo, en el dime y direte, los que quedan sustantivamente dañados son el personal de la Auditoría Superior de la Federación, que ya vieron que no pueden contar con su jefe, porque a la hora de la presión, pues yo te contesto la pregunta que le pusieron al público. Sí, sí, para mí sí es evidente la presión del presidente sobre la actuación del auditor. Ahora, aquí hay varios temas, pero por lo menos dos, Marco. El primero es el que tú dices, el presidente hizo esto, yo creo, con un objetivo muy claro, deslegitimar la auditoría, y lo logró. Ya, en vez de, como normalmente sucede, que estemos discutiendo el número de la auditoría, estamos discutiendo el proceso, si el auditor, si fue de desempeño, cuál es el número verdadero, etc. La primera pregunta para mí, Marco, sería, ¿cuándo vamos a saber un número que ya no sea disputable? Porque esto no es como si me gusta el helado de vainilla o de chocolate. Hay metodologías que nos llevan a decir un quebranto de tal tamaño y tal otro. Y el segundo nos desvió de los otros muchos problemas que mostró la auditoría. Ojalá hubiera sido el único, pero de eso quiero que hablemos en un momento más. ¿Qué viene ahora? Hay un debate de algún tipo técnico y en un mes nos van a decir el número correcto es este, o ahí va a quedar en la vaguedad por el resto de los días. Pues mira, en primer lugar, legalmente, pues ha estado corriendo el plazo y ya debieron de haber entregado pues el material o los argumentos, las cifras que puedan contestar las observaciones de la Auditoría Superior, en este caso de la parte de auditoría de desempeño a la cancelación del aeropuerto. Eso en primer lugar. Todavía si no han terminado de presentar, pueden pedir una extensión, si no me recuerdo, de 60 días más. ¿Ok? En esa revisión, pues vendrán, han habido reuniones de trabajo, nos han dicho pues, el presidente de la Comisión de Vigilancia, que es la encargada de darle el seguimiento a la Auditoría Superior de la Federación, que vamos a tener un periodo pues ahorita están haciendo periodo de consultas y han estado explicando los otros hallazgos, porque ojo, aquí es importante, déjame compartirte una lámina más adelante, un segundito, aquí está. No se nos olvide que del programa anual de lo que se presentó fueron 1,358 auditorías en total, ¿ok? Entonces, bien dijiste tú un punto súper importante. Por un lado está todo el proceso legal que tiene que seguir para qué pasa con los números, aunque ojo, yo insisto, quiero subrayar que el hecho de que el auditor, bueno, pues sí, el auditor haya decidido hacer una auditoría de desempeño, le amarró las manos legalmente para que si en las observaciones, en la revisión de estos miles de millones de pesos, se hubiera encontrado alguna cochinada, pues no pueden legalmente establecer una denuncia o procesar, hacer la investigación, sustanciarla y llevarlo administrativamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Eso no lo pueden hacer por el enfoque. El enfoque en ese sentido de la auditoría fue determinante para digamos, el cauce legal que se deriva de los hallazgos de aquí. ¿Ok? Primera situación. Segunda situación, a la otra pregunta que tú mencionaste. Aquí son dos cosas de la respuesta. Por un lado, vean cómo hay 1,358
auditorías. Otra vez, ¿quién es el único que determina este programa anual de auditorías? El señor Colmenares, a propuesta de sus auditores. En el camino, justo, cuando ahí dice de adiciones, justo de esas 6, de las que están en morada, de las 6 auditorías de desempeño, justo la que se adicionó, que no se tenía contemplada, fue la de la cancelación del aeropuerto. ¿Ok? Venimos, y esa es la parte que me parece preocupante, solo para los que nos están viendo muy brevemente. Hemos aumentado el número de auditorías que se han hecho a lo largo del año, pero a lo largo de los años. Y tenemos, cuando hay una serie de hallazgos que presumen una irregularidad, históricamente esta cantidad de 23,000 pliegos de observaciones. Los antecedentes no nos hacen ser muy optimistas de qué va a pasar respecto a los hallazgos de la auditoría. ¿Por qué? Del 90% de estos pliegos de observaciones se solventan o en ese sentido siguen en seguimiento. Es decir, solo el 10% realmente de los casos confirma la irregularidad. Primera situación o primera señal amarilla que nos debe preocupar. Segunda señal amarilla preocupante. De lo que se confirma, pues ¿cuánto se recupera? Pues porque yo me imagino que todos los que nos están acompañando, tú y yo, pues decimos, a ver, si ustedes encuentran que hay alguna situación chueca en el uso de los recursos, lo que nos interesa es que se recupere la lana que se desvió, ¿no? Pues vean cómo de estos 23,000 que pliegos de observaciones, supuestamente cada año dicen, no, tantas costos para el erario. Supuestamente son costos de 2 billones de pesos. Pero lo que realmente se recuperó son casi el 12%. Es decir, una cantidad mucho menor. Ve para la cuenta pública, justo antes de la de 2019, ¿cuánto se había recuperado? Pues 2.1 y todo lo que está en seguimiento. ¿Ok? Y peor aún, esta es la peor de todas. Digamos, es una tragedia esto, pero aquí hay una tragedia adicional, porque siempre hemos por lo menos acordado de qué tamaño fue el desvío, por lo menos pública y políticamente. Ahora el presidente logró desviar eso y hacernos creer que realmente no costó tanto. Exactamente. Este seguimiento que tú nos estás mostrando es como de los asuntos que no se controvertió la cifra. ¿Sabremos en algún momento cuál es la cifra correcta, Marco? ¿O la auditoría nos dirá, esta es la que yo concluyo? Pues es que tiene que, justo cuando cierre los informes de auditoría y termine el plazo legal de solventar las observaciones por parte del grupo aeroportuario, la auditoría tendrá que informar a la Cámara de Diputados y a la opinión pública, y creo que pues, con más lupa, qué pasó en la cifra en la danza de las cifras. ¿Cuándo sería esto de acuerdo? Porque esto está muy normado, los tiempos están muy amarrados. Pues mira, o sea, esto va para largo, o sea, vámonos sentando y esperando, porque están pasando, ya prácticamente terminaron los 30 días legales que tenían para presentar, pero pudieron pedir una ampliación de otros 60 días, entonces vamos, si la pidieron, que seguramente la pidieron, entonces van a pasar otros 2 meses. Después de que presenten las pruebas, harán revisión de las pruebas y pues en las siguientes semanas después de las pruebas recibidas, pues harán los ajustes y tendrá que decir pues el señor Casos, si es que sigue en la auditoría, y sobre todo el señor Colmenares, si pues se sostiene lo que dijo sus auditores o no, y si hubo si hubo errores, de qué tipo fueron los errores. Pero aquí sí me parece que a mí me parece muy lamentable todo lo ocurrido, porque por un lado desvió la atención, porque tenemos 1,358 auditorías que se hicieron. Vamos a hablar de esas auditorías. A ver, ahí hay varias muy importantes. Está una que a mí me parece terrorífica, que es programas inventados por el presidente, que no puede alegar que el pasado le estorba, como en el aeropuerto, era un problema del pasado. Vayamos a 2, Marco, que sé que son muy importantes, lo platicamos. Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro. Son 2 programas centrales de esta administración. El primero supuestamente para apoyar a los campesinos y generar una serie de industrias maderables y frutales,
el segundo para apoyar a los que no estudian ni trabajan, los famosos ninis, a insertarse en el mercado de trabajo. ¿Qué encontró la auditoría al respecto? Por ejemplo, en Jóvenes Construyendo el Futuro. En Jóvenes Construyendo el Futuro, de entrada encontraron 482,000 pesos que se pagaron a 78 personas que habían fallecido. ¿Jóvenes Luego, que fallecieron o que no eran ni jóvenes? Pues jóvenes asumo, son personas, nomás dice que personas, asumo jóvenes, que habían fallecido. Luego tenemos 5.4 millones de pesos que se pagaron a 768 jóvenes que no pertenecían, que no estaban laborando en empresas que estuvieran dentro del programa. ¿Ok? Fue una lanita que les daban, pero no estaba vinculado a la obligación del programa. Luego, 48.6 millones de pesos que se dieron a personas que estaban trabajando, lo cual es ilegal porque el programa precisamente es para aquellos jóvenes que no trabajan o no estudian y entonces poderles dar una oportunidad de integrarse exitosamente a la sociedad. ¿Ok? Esto sí se derivó de una auditoría forense que, ojo, no va a haber auditorías forenses, pues, que nos vuelva a platicar el señor Colmenares, ¿por qué decide que no va a haber ninguna auditoría forense para la revisión de la cuenta pública de 2020? ¿Ok? Pero esta, pues porque pues, si tú lo llegas a entrevistar y te quiere contestar, pues nos lo compartes, porque él solamente anunció su programa anual de auditorías, lo publica en el Diario Oficial de la Federación, no le explica a sus jefes, a los diputados, del por qué decide que no va a haber auditorías forenses y sobre todo, a la luz de todo lo que estamos observando, pues sí sorprende. Es la primera vez desde 2009 que se empezaron a realizar auditorías forenses, que en un programa anual de auditorías no se contempla una auditoría. O sea, ya lo ablandaron, parecería, pero más allá de que el futuro entonces va a ser todavía peor, acabando con los jóvenes construyendo el futuro. Entonces, en ese sentido, el programa advierte claramente de problemas muy serios en la implementación del programa que se unen, ojo, no se nos olvide, unos meses antes, el Coneval también había hecho una evaluación de la eficacia del programa y había señalado sustantivas áreas de oportunidad que nosotros hemos compartido. Ya pusiste los términos muy optimistas del Coneval. Un fracaso absoluto, seamos francos. El programa tenía un objetivo, vincular a los jóvenes al mercado de trabajo. Ese trabajo que hace el Coneval muestra que, si recuerdo bien, unos cuantos decenas de miles del 1 millón y fracción que habían recibido el apoyo se habían vinculado al mercado de trabajo. Eso es un fracaso. Y no se nos olvide, no se nos olvide que hace unos meses, cuando justo hubo la denuncia por parte del periódico que detesta el compañero López Obrador, el periódico Reforma había justo documentado desvíos de dinero del programa. Muy indignada, la secretaria alcalde decía que esto solo reflejaba al conservadurismo y la alianza del Reforma con el PRIAN y bla, bla, bla. Meses después, llega Coneval y les demuestra que no tienen indicadores, que prácticamente son muy pocos los que se incorporan, que en verdad hay serios problemas en el programa. Viene ahora la Auditoría Superior de la Federación y pues les encuentran un montón de observaciones. Ahora sí, ya el alcalde no dice nada. Vamos a aplicar en ese sentido una de dos estrategias, la del avestruz, o en el otro caso de las otras auditorías, pues si el señor presidente puso el ejemplo de tratar de desviar la atención y negar los resultados de la auditoría, pues vamos a hacer lo propio, ¿no? Y, por ejemplo, déjame buscarla por acá, la tengo aquí más adelante, déjame encontrarla. Solamente te vas a ir a la de Dos Bocas porque la secretaria Nales simplemente copió la estrategia del presidente. Antes de la de Dos Bocas, sí me voy a ir a la de Dos Bocas, pero vean cómo en el caso también en las entidades federativas, pues no cantan mal las rancheras, ¿verdad? Y quién es la entidad
que encabeza sustantivamente las pliegos de observaciones por parte de la auditoría, la Ciudad de México, ¿no? Y casi todo, como pueden ustedes ver aquí más adelante, es por gasto federalizado en materia de salud. ¿Qué hace la jefa de gobierno Sheinbaum? Descalifica, dice que la auditoría, los números de la auditoría no son ciertos. Y después vienen, en el caso de las entidades de la Ciudad de México, perdón, del gobierno federal, pues aquí están los observados, dentro de los cuales, como bien dices tú, están los señores de Pemex para Dos Bocas. Otra vez, en Dos Bocas viene la controversia. ¿Por qué viene la controversia, Carlos? Porque ¿cómo te explicas que para un programa que es fundamental como parte de los programas estratégicos del gobierno federal, el auditor decide, pues volver a hacer una auditoría de desempeño, no una auditoría de cumplimiento financiero, ¿ok? Y otra vez, pues te amarras las manos, a pesar de que encuentras cosas que son preocupantes. En Dos Bocas, el recuento, bueno, es increíble. Uno, los estudios de impacto ambiental no estaban terminados y tú te pusiste a construir sin antes de tener también estudios de la viabilidad del suelo, lo cual, advertía la auditoría, puede generar que haya inundaciones. ¿Qué pasaron unos meses después con las tormentas que hay en la zona? Pues se inundó parte de la obra de Dos Bocas. Además, tú contratas a 23 empresas, casi todas tabasqueñas, de las cuales solo 7 tienen la capacidad de ejercer, de proveer los servicios de 28,000 millones de pesos que se contrataron a partir de esta figura de la construcción en Dos Bocas, ¿ok? O sea, estamos hablando un problema serio. Obviamente, ¿cómo contratas a alguien que no tiene la capacidad para hacerte los servicios? ¿No te huele eso a que hay problemas de corrupción? Pero como tú hiciste... Por lo menos de muchísima amistad, porque hay muchas empresas que lo pueden hacer. Escogieron a sus amigos, parecería. Pero justo, pues no se supone que el capitalismo de cuates, tan feo del neoliberalismo y del PRIAN, pues era de las cosas que se va a acabar con el régimen. Pues lo que acabó fue más bien, cambiaron los beneficiarios, ¿ok? Cambiaron los cuates. Y así como hemos mostrado en otras investigaciones que siguieron las adjudicaciones directas, aumentaron, que además hay un número de 75,000 millones de pesos que se han contratado bajo el rubro de otras contrataciones y no transparentan cómo se habían contratado esas otras contrataciones. Para los que nos están escuchando, nosotros hicimos el análisis, las otras contrataciones para el gobierno corrupto de Peña Nieto en el último año fueron solo 120 millones de pesos, pero para el primer año de gobierno de López Obrador fueron 24,000 millones de pesos y luego 51,000 millones de pesos. O sea, 75,000 millones de pesos bajo otras contrataciones. Y pues el que se sorprende, siempre el sorprendido compañero de Hacienda, pues que nos diga, pues que si es cierto que el que nada debe, nada teme, pues ¿por qué no transparenta estos contratos? Entonces, sí vemos en la revisión de distintos programas, en la revisión de distintas formas de ejercer los recursos, problemas serios. Y problemas serios en donde además la propia auditoría o pues algunos personajes de la auditoría se han prestado al juego político. Un ejemplo final, y vamos a las preguntas de quienes nos acompañan. El caso de la Secretaría de la Función Pública. Se hace una auditoría para revisar cómo los órganos internos de control, que ahora dependen de la Secretaría de Función Pública, han establecido sanciones administrativas cuando se han presumido faltas graves y demás, ¿no? O sea, queremos ver los resultados de tu trabajo. El personal de la Secretaría de Función Pública le niega la información a la Auditoría Superior de la Federación. Lo reporta tal cual los auditores que hicieron la auditoría y dicen explícitamente en el documento que la negativa por parte del personal de la Auditoría Superior presume simulación por parte de los funcionarios federales. Pero ojo,
no presentan, no nos dicen que pues porque les negaron, pues tú tienes que entonces presentar precisamente una denuncia, pues porque te están negando la información. Pero peor aún, otra vez, igualito que pasó cuando el arrebato de lo del aeropuerto, el señor Colmenares en el mismo día no solamente desdice acaso, sino también dice, no, espérenme, si nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación con Irma Heréndida Sandoval. Siempre cooperamos y demás. Y prácticamente desdice a su personal auditor que informa esto en este reporte de auditoría, que pues se supone que pues el jefe, el señor Colmenares, asumo que leyó antes de ir a presentarlo a la Cámara de Diputados. Pues es un reporte largo, no sé si lo leyó, pero claramente la respuesta es como si no lo hubiera hecho. Marco, tenemos varias preguntas del público, vamos a empezar, si son tan amables nos las proyectan, por favor. Emanuel Eslava nos hace la siguiente. ¿Cuál cree que sea el daño real en la confianza con eventos como el que se comenta de la Auditoría Superior de la Federación respecto a las inconsistencias en la cuantificación del aeropuerto en particular? Pero ¿cuál es el daño en la confianza? Pues yo creo que en ese sentido es mayúsculo. O sea, porque además, lejos de que el comportamiento posterior de los primeros errores de la reacción de la auditoría llevaran a que vamos recuperando poquito a poquito la credibilidad perdida, pues yo los invito, googleen, en el canal del Congreso están tanto la reunión de trabajo de Colmenares y el personal que lo acompañó el lunes de hace, si no me recuerdo ya, prácticamente un mes, sino 3 semanas, y después, unos días después, la de el señor Caso. En la de Colmenares, insisto, se lava las manos y le echa la culpa primero a Caso. Luego dicen cosas, afirmaciones que, pues que sí son llamativas, por decirlo amablemente, ¿verdad? Que por ejemplo, no, es que fíjense, y tratan de echarle la pelota, no lo llaman por su nombre, pero se estaban refiriendo al antecesor, al señor Portal, ¿no? Porque pues, Portal, justo en toda esta controversia, en las entrevistas, hace la referencia de que pues en su momento Portal despidió a Colmenares pues, porque no daba resultados como auditor de gasto federalizado. Le devuelven el golpe en la auditoría, refiriendo que cuando se hizo la auditoría al famoso caso de Fertinal, el entonces auditor Portal, no lo llaman por su nombre, insisto, no presentó denuncia a pesar de que era evidente el daño al erario, cosa que es cierto. Nosotros lo estamos terminando de poner junto con mi colega Roberto de la Rosa y un servidor, estamos haciendo esa parte de esa historia junto con la del aeropuerto, pero el agente de la auditoría de esta administración, pues falta la verdad cuando dice, nosotros estamos retomando el caso y vamos a establecer denuncias. Pues perdónenme, pues cuéntenme cómo, si ya está cerrada la auditoría y legalmente ya no se pueden establecer denuncias del caso cerrado en la parte de Fertinal. Y solo para terminar, digo, ya que estamos platicando de la labor y de la confianza, cuando la Auditoría Superior, por ejemplo, le manda a la Cámara de Diputados unos días antes de presentar estos informes la propuesta que ellos tienen para autoevaluarse, justo, por ejemplo, para la parte jurídica, dicen, ¿cómo nos vamos a evaluar? Por el número de consultorías jurídicas que le hacemos a las otras áreas de la auditoría. Oigan, ¿cómo vamos a evaluar el trabajo del auditor, por ejemplo, en materia anticorrupción? Por el número de reuniones que iremos al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Puros insumos y nada de resultados. Exactamente. Vamos a pasar a la segunda pregunta, Marco. Mauricio Vela nos pregunta, al ser la primera fiscalización de los recursos federales, ¿cuál cree que es el grado de responsabilidad del gobierno actual y si es congruente responsabilizar a gobiernos pasados por el uso de los recursos públicos? Pues mira, Mauricio, yo lo que observo es que esta sí es la primera que se revisa tanto el gasto ejercido por el gobierno federal
como por las administraciones que comenzaron en 2018, ¿no? Es la primera cuenta pública que se revisa y pues nos tienen que aclarar, ahí sí ya no es del pasado y la herencia corrupta del neoliberalismo, sino pues que nos cuenten cómo que contratan por 28,000 millones de pesos a 7 de 23 empresas que no tienen la capacidad de hacer los servicios para los que los contratan. Eso ya no es culpa ni del PAN, ni de Salinas, ni del PRI, pues son culpa de pues, la compañera Nale y su director de Pemex, que pues han hecho de la forma como la han ejercido los recursos de la distribución de un barril sin fondo, como se está observando en el caso de Dos Bocas, al mismo tiempo que pues, del otro tema que yo estudio, le pasan la tijera al sistema educativo cuando más recursos se requieren de cara a la pandemia, ¿no? ¿Y a quién van a culpar también de los números que hoy el INEGI da sobre problemas del abandono escolar? ¿A quién? O sea, ahora, o sea, porque pues siempre se trata de echarle la culpa a los demás. O para los que nos están viendo y no les gusta que seamos críticos, porque siempre nos dicen, ¿y dónde estaban? ¿Y dónde estaban? Se callaban porque ustedes nunca dijeron nada. Bueno, pues mejor yo les pido que googleen y vean cómo, justo haciendo el análisis de la Auditoría Superior de la Federación, denunciamos en su momento problemas, por ejemplo, ligados a la famosa estafa maestra, problemas ligados a la nómina magisterial, que justo los hallazgos se los dimos a la Auditoría Superior en la administración anterior para que ellos pudieran empujar las investigaciones anticorrupción. Y otra vez, eso es cierto, al igual que pasó en el pasado, está pasando ahorita, problemas de impunidad. Entonces, yo sí veo que en ese sentido, por un lado, y está relacionado con la pregunta primera, hay un problema serio de confianza. Yo no observo, lamentablemente, que la auditoría sí esté contribuyendo a la rendición de cuentas y por lo tanto sí tenemos un problema serio en el que con habilidad política, porque eso hay que reconocérselo al señor presidente, desvía la atención Eso respecto es a estos absoluto. hallazgos y se los echa para otros. Pero es más que eso, Marco. Yo creo que buena parte de la narrativa basada en los hechos de que la administración pasada tuvo unos niveles de corrupción altísimos, partió del trabajo como el tuyo y otras organizaciones que hicieron evidente una serie de tranzas que luego la Auditoría Superior de la Federación a veces avaló con más datos. Y AMLO entiende muy bien eso y no quiere que le pase a él. Y creo que por eso este esfuerzo de desacreditarlos a ustedes, los que hacen este tipo de trabajo, y a la propia auditoría. Porque lo crítico no le gusta porque sabe el daño que puede hacer en el tiempo, algo que le cambie una narrativa muy bien construida de que la corrupción es un problema del pasado y con el faro de la cuarta transformación todo es limpio y puro. Y todos los datos que tenemos pues, nos hacen pensar dos veces sobre ese tema. Pero vamos a pasar a la pregunta número 3, por favor. De Maritere Rosales. ¿Crees, Marco, que el aumento que se ha dado en las auditorías este año mejore la confianza que la sociedad tiene en las instituciones? Híjole, Maritere, pues mira, de entrada yo lo veo medio color de hormiga, porque justo cuando uno observa, déjenme ver si lo tengo por aquí, en lo que te estoy contestando, la estoy buscando, si uno observa, aquí está, fíjate, el programa anual ay, mira, rapidísimo, aquí está, ¿qué se contempla para el próximo año? Sí hay un poquito más de auditorías, son 200 auditorías más, pero fíjate cómo aquí brilla por su ausencia la auditoría forense. Y sin explicación del por qué no va a haber auditorías cuando se sospechan de actos de corrupción. Entonces, pues tú cuéntame si así vamos a tener más confianza. Yo creo que la confianza se ganaría si de las denuncias se llevan a buen puerto y se desarticulan redes de corrupción. Si de los pliegos de observaciones se sostienen la mayoría, no es que se te caigan, y además de los daños que se determinan al erario, se recupera la mayor parte. Pero pues si no pasa eso,
Si además a la hora de que empiezas a cuestionarlos con indicadores muy claritos, pues se molestan, y aquí pues la corresponsabilidad es de varios. Nosotros hemos tenido una buena relación con los señores legisladores de la Comisión de Vigilancia. Hemos tenido varias reuniones, estamos esperando que nos inviten, nos confirmen una reunión de trabajo para analizar la cuenta pública 2019. Pero nosotros somos muy cándidos, no quiere decir groseros, pero sí tenemos que aprender a hablarnos las netas. Y sí hemos compartido con nuestros legisladores, pues, la preocupación de todos los partidos. Digo, oigan, ¿por qué cuando han sido las comparecencias no les hicieron las preguntas básicas? Cuando le preguntan, un diputado de Morena pregunta del por qué se hizo la auditoría de desempeño y la respuesta fue echarle la culpa a Caso, pues yo como diputado, si soy miembro de la Comisión de Vigilancia y sé que la ley determina que el único facultado para determinar cuáles son las auditorías que se hacen es el titular de la auditoría, el que me está diciendo que le busque al otro, pues le reviro y le pregunto, oiga, espéreme, aquí dice la ley, es su responsabilidad, no le eche la culpa al otro. Pero si los jefes tampoco llaman a cuentas con realismo y con conocimiento técnico, y sí presionando políticamente, pues eso es normal en cualquier democracia, a las instituciones, díganme de dónde vamos a construir instituciones que sean capaces de realmente contribuir a investigar y castigar la corrupción en nuestro país. El problema de estas instituciones, Marco, es que dependen de dos cosas que ahora están muy debilitadas. Una es de los contrapesos. Estas instituciones las construimos en un mundo de contrapesos. Fue la forma en la que el PRI logró avanzar cierta agenda, aceptando que le pusieran ciertos controles, y a este gobierno se le incomoda mucho. Y lo otro es con las personas. No se nos olvide que este auditor fue electo con el voto del PRI y de Morena. No se olviden que ellos votaron que David Colmenares fuera el jefe de la auditoría. Pero sí, pasamos a la pregunta 4. Adriana del Conde nos pregunta, o te pregunta, ¿qué pasará si se comprueba que hay inconsistencias en las auditorías? ¿Cómo sabemos qué datos son los correctos y si los programas gubernamentales están funcionando? Pues mira, justo ese es el quid del asunto, porque ya entonces todo el mundo duda de todo, ¿no? Y cualquier informe que saque la auditoría, como ella misma se disparó en el pie ante el ataque presidencial, pues está contribuyendo a minar su propia credibilidad. Pero eso sí demanda, en ese sentido, de nosotros como ciudadanos, de quienes nos dedicamos al análisis con datos de esto, porque pues podrán decir que uno tiene una opinión u otra, pero ahí están los datos, ¿eh? Uno no los está inventando. Todos ustedes pueden hacer las gráficas que les estoy compartiendo a partir de la información que mi colega Roberto de la Rosa analizó en la página de la Auditoría Superior de la Federación. Pero cuando presentamos estos datos, las huestes que viven de fe y no de los hechos, dicen que no es que nosotros tenemos una intención malévola porque no nos dan lo que nos daban, quién sabe qué nos daban antes, pero según esto que nos daban, porque pues uno es millonario según ellos, y recibía uno pagos del PRIAN y demás y callaba respecto al pasado. Eso es falso. Y justo, pues uno tiene que dar la batalla para que desde las distintas arenas, pues con datos, aunque va a ser difícil por la propia credibilidad que está debilitada, pues estar poniendo la lucha con la verdad, decir, no, a mí no me venga con las mentiras que nos echan en las mañaneras. Obviamente, no tenemos el tamaño de ancho de banda que te da la vocería presidencial, ¿no? Pues ya le tocó al compañero Carlos, ya le tocó a Chucho Silva, digo, vamos en la lista, van apareciendo los personajes incómodos de las distintas trincheras, incluida la escuela de gobierno, en la mañanera. Porque siempre todo lo que es crítico, a pesar de que estén los datos, es que mienten, yo tengo otros datos. Siempre es la estrategia. O sea, en la estrategia ya la sabemos. Son otros datos, estos son del conservadurismo, es el PRIAN, no les dan el chayote, se prestan, pero el pueblo bueno, sabio, ya no escucha las mentiras y demás.
Y enos aquí con el manual de lo que se ha observado a nivel internacional, pues del populismo autoritario, aunque no les guste las cosas como son, eso es lo que estamos encaminando y consolidando en este país. Marco, pues una reflexión preocupante. Sin duda, no hay democracia sin una fuerte rendición de cuentas, no hay un gobierno que pueda generar confianza en el gasto público, si no hay instituciones que vigilen ese gasto, y por lo mismo no hay gobierno que pueda recaudar bien de forma sistemática, consistente, si no le comprueba a los ciudadanos que está gastando bien. Entonces, la auditoría se construyó para tratar de romper este círculo vicioso de falta de confianza en el gasto público que siempre hemos tenido. Yo le hubiera esperado en un gobierno como el de López Obrador que nos hubiera ayudado a construir esa confianza, y esa confianza solo se puede construir pues, con alguien vigilándote el gasto, no lo puedes hacer tú mismo, no te conviene hacerlo tú mismo. Cuando yo dirigí una institución, pues para mí el contralor era una gente muy importante porque me ayudaba a mí a que mi administración hiciera las cosas de la mejor forma. Te agradecemos mucho, Marco, no sé si quieras cerrar con una reflexión rápida final. Sí, a mí me parece que a pesar de que uno observa una serie de nubarrones muy preocupantes, yo sí soy de los convencidos y ojalá que muchos de los que nos están acompañando pues, se unan a multiplicar los esfuerzos de tratar de indagar sobre estas cosas, que los jóvenes estudiantes que les interesan esos temas realmente profundicen en su formación técnica, porque necesitamos más voces y más gente que se una a la rendición de cuentas de todos los gobiernos. Ahora es la crítica al gobierno de López Obrador por las reacciones y las acciones de incongruencia que se están haciendo y que se están documentando, pero así fue también en su momento con los azules y así fue con el tricolor. O sea, esto no es una cuestión de buenos contra malos y solo la maldad está de un lado. Pero si no logramos como ciudadanos ejercer precisamente eso, ciudadanía, pues va a estar muy difícil enderezar el barco para que instituciones lleguen a las instituciones personas que realmente actúen conforme al mandato legal y den cuentas para que justo los espacios de la corrupción se vayan acotando y poco a poco recuperemos la confianza en las instituciones democráticas de nuestro país. Pues, Marco, vamos a ver qué pensó el público a la pregunta que les pusimos. Pues en general, un 70% cree que tuvo un efecto negativo en la auditoría superior, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, pero hay un 20% optimista y esperemos que realmente sirviera para fortalecer hacia adelante la auditoría. A todos quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. Y sobre todo a ti, Marco, que como siempre, lleno de entusiasmo, datos y muchísimo ganas de cambiar este país para bien. Nos has dado una muestra del tipo de trabajo que se puede hacer con pues, toda la paciencia de ir a rascar la información que ahí está, pero a veces simplemente no nos metemos a verla. Muchas gracias, Marco. Gracias como siempre por la invitación y en verdad, o sea, sí necesitamos multiplicar los esfuerzos ciudadanos. Sin duda, gracias al equipo. Y les hago un anuncio, dado que se atraviesa la Semana Santa y luego se atraviesa, pues bueno, ahí tendríamos ya que estar trabajando, pero en Pascua luego la gente tiene otro ritmo. Vamos a regresar en 3 semanas. Y vamos a regresar en 3 semanas con el profesor Edmundo Molina, del Tecnológico de Monterrey también, para tratar de analizar algunos temas de cambio climático, cómo puede hoy un país recuperar el liderazgo, cuáles son los grandes temas en la materia. Los esperamos en 3 semanas. Muchísimas gracias. Marco, otra vez muchas gracias y gracias a todos.